La polvareda se levantaba en nubes doradas, bajo el sol inclemente de Jalisco. Don Ignacio, el ex-charro, para quien aún recordaba su nombre, cabalgaba sobre Relámpago, un caballo alazán cuyo brillo se había apagado bajo una capa de polvo y sudor. Ignacio no era joven. El tiempo había tallado surcos profundos en su rostro, como barrancas en la tierra seca. Sus ojos, del color de un cielo nublado, guardaban una pesadumbre antigua. Llevaba su traje de charro, no el de gala, sino el de faena, raído y manchado por los años, un uniforme que era a la vez su armadura y su mortaja. Habían caminado todo el día, huéspedes no deseados de un camino que no llevaba a ninguna parte. Delante de ellos, como un espejismo que se hiciera realidad, apareció la cantina del recuerdo. No era más que 4 paredes de adobe con un techo de lámina, pero para Ignacio era el final de la línea. Ató a Relámpago en la sombra escasa de un mezquite, desanudando la soga con manos que temblaban levemente. «Espérame, viejo amigo», susurró, y el animal posó su hocico húmedo en su hombro, como entendiendo la derrota que goteaba del alma de su dueño. Dentro, el aire era pesado, cargado con el olor a cerveza rancia y tequila barato. Un par de viejos jugaban dominó en una esquina, sus fichas de hueso haciendo un clac-clac que marcaba el paso del tiempo. Ignacio se acercó a la barra de madera desconchada. El cantinero, un hombre grueso con un delantal sucio, lo miró con desdén. «Charro, ¿qué se le ofrece?» Ignacio vació los bolsillos. Unas cuantas monedas de peso, insignificantes, rodaron sobre la barra. «Un tequila. Lo que alcance». El cantinero resopló, pero sirvió un trago de un licor turbio. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró Rodrigo, el capataz de la hacienda La Esmeralda, seguido de 2 de sus matones. Rodrigo era joven, vestía de vaquero moderno, con botas de piel de víbora y una sonrisa cruel. «Miren quién está aquí», dijo, su voz un látigo. «El gran Ignacio Santos. El que fue rey del jaripeo. ¿Cómo caen los ídolos, Ignacio no respondió. Bebió su tequila de un solo trago, sintiendo el ardor inútil en la garganta. Rodrigo se acercó, hojeándolo. «La hacienda te dio trabajo cuando nadie más lo haría. Y así me lo pagas. Perdiendo el mejor toro en el monte». «Se espantó con la tormenta», murmuró Ignacio, sin levantar la vista. «No fue mi culpa». «En La Esmeralda toda culpa es tuya, viejo inútil», gritó Rodrigo. Agarró el sombrero de Ignacio, un viejo castor lleno de polvo, y lo arrojó al suelo, pisoteándolo ante la mirada indiferente de los demás. «Estás despedido. No vuelvas. Y por el toro, te cobraré ese caballo. Es lo único que te queda de valor». Ignacio sintió una punzada de frío en el corazón. Relámpago no era una posesión, era su último fragmento de alma. «No», dijo, con una voz que por primera vez tuvo fuerza. «Relámpago no se toca». Rodrigo siguió. «¿Vas a impedírmelo?» «Tú». Dio una palmada, y sus hombres se acercaron. Ignacio, con una velocidad que sorprendió hasta él mismo, agarró la botella de tequila y la estrelló contra la barra, sosteniendo el cuello roto y amenazante. «Toquen a mi caballo, y aquí se acaba algo más que mi paciencia». El silencio se hizo denso. Rodrigo midió la locura en los ojos del ex-charro, y por primera vez, dudó. «Está bien, viejo loco. Quédate con tu rocín. Pero tienes hasta mañana para desaparecer de estas tierras. Si te veo de nuevo, no respondo por tu vida». Salieron, dejando un silencio cargado de humillación. Ignacio recogió su sombrero destrozado. Pagó sus monedas y salió. Afuera, Relámpago lo esperaba, y al verlo, relinchó suavemente, como preguntándole si todo estaba bien. Ignacio enterró su rostro en el cuello del animal, y un solo sollozo, seco y doloroso, le sacudió el cuerpo. No tenía nada. Ni trabajo, ni honor, ni futuro. Solo un caballo y un camino polvoriento. Pero entonces, Relámpago, en lugar de permanecer quieto, empezó a patear el suelo con inquietud, tirando de la soga hacia el camino opuesto al que habían venido, como si supiera que había un solo destino posible para ellos. Un destino que empezaba con una carta vieja en el bolsillo de Ignacio, la herencia de un tío del que ni siquiera recordaba el rostro.
un terreno arruinado llamado el Rincón del Diablo. Y el caballo parecía empeñado en llevarlo allí, como si un secreto ancestral los estuviera llamando desde las sombras del olvido. El camino hacia el Rincón del Diablo era una vereda olvidada por Dios y por los hombres. Mezquites espinosos arañaban el cielo como dedos esqueléticos, y el viento silbaba una melodía agorera entre las rocas. Ignacio dejó que Relámpago llevara el paso, confiando en el instinto del animal, que, de manera insistente, tiraba hacia adelante, olfateando el aire como si buscara un rastro específico. La humillación en la cantina aún le ardía en la garganta, pero un nuevo sentimiento, una curiosidad sombría, empezaba a brotar. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué ahora? La carta del abogado, arrugada y manchada en su bolsillo, decía simplemente: por los servicios prestados a la familia y la falta de herederos directos, le cedo la propiedad conocida como el Rincón del Diablo a mi sobrino, Ignacio Santos. Servicios prestados. Su tío Benjamín siempre fue un hombre misterioso, un solitario del que se murmuraba que había encontrado algo grande, en aquellos montes, y que ese algo le había costado la cordura. Después de horas de cabalgar, llegaron. No era una hacienda, ni siquiera un rancho decente. Era la carcasa de lo que pudo ser una casa. 4 paredes de adobe derrumbándose a pedazos, un techo de tejas que había cedido en su mayoría, y una puerta de madera podrida que colgaba de un solo gozne. El silencio era absoluto, aplastante. Aquí no hay nada, Relámpago, murmuró Ignacio, la desesperanza cerrándose sobre él como un puño. Solo piedras y recuerdos fantasmas. Pero el caballo no le hizo caso. Se dirigió con determinación hacia un viejo corral, cuyas vigas de madera se retorcían como huesos dislocados, y se puso a rascar el suelo con su pata delantera, emitiendo un resoplido insistente. Ignacio, cansado, desmontó. ¿Qué tienes, viejo? ¿Agua? Se acercó y vio que donde Relámpago escarbaba, la tierra estaba extrañamente suelta, a diferencia del suelo duro y agrietado del resto del corral. Con un palo, empezó a cavar, sin fe, solo por seguir el juego a su compañero. A pocos centímetros, el palo golpeó algo metálico. Se agachó y, con las manos, desenterró una pequeña caja de metal, oxidada pero aún sólida, cerrada con un candado igualmente herrumbrado. Una sensación de escalofrío le recorrió la espalda. No era un tesoro, pero era algo. Algo escondido. Forzó el candado con una piedra, y la tapa cedió con un chirrido lúgubre. Dentro, no había oro ni joyas. Solo un cuaderno de cuero gastado, y una fotografía en sepia. La foto mostraba a su tío Benjamín, joven y sonriente, con su brazo alrededor de los hombros de otro hombre. Un hombre que Ignacio reconoció de inmediato. Don Anselmo, el patriarca fundador de la hacienda La Esmeralda, el abuelo del mismo Rodrigo que lo había humillado horas antes. Se veían como hermanos, cómplices. Pero lo que heló la sangre de Ignacio fue el cuaderno. En la primera página, con una letra temblorosa, decía: si alguien encuentra esto, es que yo, Benjamín Santos, he muerto. Y mi muerte no fue un accidente. Anselmo me traicionó por lo que encontramos en la mina, sangre de Cristo. Él se quedó con todo, y juró acabar conmigo y con mi linaje. Cuidado con la Esmeralda. Su riqueza está cimentada en mi sangre. Ignacio dejó caer el cuaderno. El aire se le hizo pesado. Miró a Relámpago, que lo observaba con sus grandes ojos oscuros, llenos de una inteligencia casi humana. El animal no lo había traído aquí por casualidad. Lo había guiado. Este terreno arruinado no era una herencia, era una advertencia. Era el epicentro de una traición que tenía décadas, una traición que ahora, misteriosamente, lo envolvía a él. Y en ese momento, desde el monte cercano, el sonido de una rama quebrándose, seca y clara como un disparo, cortó el silencio. Alguien los estaba observando. Alguien que no quería que los secretos del Rincón del Diablo vieran la luz. Ignacio se agachó, agarró una piedra y miró fijamente hacia la espesura, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Relámpago se puso en guardia, sus orejas erguidas y sus hollares dilatados, apuntando directamente hacia la fuente del ruido. La herencia maldita acababa de cobrar vida. La noche cayó sobre el Rincón del Diablo, como un manto pesado y hostil.
Ignacio había encendido una pequeña fogata entre las ruinas, usando maderas podridas del corral. Las llamas bailaban, proyectando sombras alargadas y grotescas que se retorcían en las paredes derruidas, como espectros de un pasado doloroso. No se atrevía a dormir. Cada crujido del monte, cada susurro del viento, le parecía la respiración del intruso que los había espiado. ¿Era uno de los hombres de Rodrigo? ¿O algo, o alguien, vinculado al secreto de su tío? Relámpago no descansaba. Paseaba alrededor del perímetro de la luz de la fogata, inquieto, deteniéndose a menudo para mirar fijamente hacia la oscuridad, hacia la dirección de donde había venido el ruido. Su comportamiento era el de un centinela, no el de un animal asustado. Ignacio abrió de nuevo el cuaderno. A la luz titilante del fuego, las palabras de Benjamín cobraban una vida espectral. Hablaba de una mina de plata abandonada, la sangre de Cristo, que él y Anselmo habían rediscovered en su juventud. Hablaba de una veta tan rica que prometía fortunas más allá de lo imaginable. Y luego, las páginas se volvían más oscuras. Anselmo, cegado por la avaricia, empezó a cambiar. Quería todo. Planeó dejar a Benjamín atrapado en un derrumbe dentro de la mina. Benjamín escapó por poco, pero Anselmo extendió el rumor de que su amigo había enloquecido y huido con una parte del tesoro. La familia de Anselmo, con su influencia, enterró la verdad. Benjamín vivió el resto de sus días como un recluso, acosado por la Esmeralda, esperando la venganza que nunca llegó. Él se llevó mi fortuna, mi honor y casi mi vida, escribía Benjamín. Pero hay algo que no sabe. Algo que solo yo sé. Ignacio levantó la vista. Relámpago estaba justo frente a él, inmóvil, mirándolo. No era la mirada dócil de un caballo. Era una mirada profunda, cargada de una urgencia silenciosa. En la pupila oscura del animal, el reflejo de la fojita ardía como una pequeña llama de advertencia. ¿Qué fue, muchacho?, murmuró Ignacio, extendiendo la mano. Relámpago se acercó y posó su hocico en el cuaderno, justo en la última página, que estaba manchada y casi ilegible. Luego, retrocedió unos pasos y volvió a rascar el suelo, esta vez no en el corral, sino cerca de lo que fue el umbral de la casa. Ignacio, con un nudo en el estómago, se acercó. Cavó de nuevo. Esta vez, sus dedos encontraron no metal, sino tela. Sacó una bolsa de lona, podrida y llena de tierra. Dentro, encontró un objeto pequeño y pesado, envuelto en un paño de cuero. Al desenvolverlo, contuvo la respiración. Era una cruz de plata, antigua, bellamente labrada con el símbolo de un corazón atravesado por una espada. No era cualquier cruz. Era la cruz de San Ignacio, una reliquia de la familia de su tío, de la que siempre se había hablado pero que todos creían perdida. Y en el dorso, una inscripción: BSAAE, hermanos de sangre y fortuna. 1958, Benjamin Santos e Anselmo Esquivel. La prueba física de su alianza. Pero, ¿por qué estaba enterrada aquí? Relámpago relinchó, un sonido corto y agudo, y luego se dirigió hacia la parte trasera de la ruinosa casa, deteniéndose frente a una vieja pila de piedras que parecía un montón de escombros sin importancia. Olfateó las piedras y luego miró a Ignacio, pateando el suelo con impaciencia. El mensaje era claro: aquí. Hay algo más aquí. Ignacio, con las fuerzas renovadas por el descubrimiento, empezó a quitar piedras. Sudaba, sus músculos protestaban, pero una certeza instintiva lo guiaba. Bajo las piedras, encontró una losa de pizarra. La movió, y un hueco oscuro, que exhalaba un aliento frío y húmedo, se abrió a sus pies. No era una mina. Era un escondite. Un pequeño sótano secreto. Y en su interior, apenas visible, se distinguía el contorno de varios cofres de madera, podridos por el tiempo. Pero antes de que pudiera bajar, el sonido de un motor creció en la distancia, acercándose rápidamente. Faros poderosos cortaron la noche, bañando las ruinas con una luz cruda y violenta. Un vehículo todoterreno se detuvo con un chirrido de neumáticos fuera del periermo. La puerta se abrió y Rodrigo bajó, seguido de sus dos hombres. «Buenas noches, viejo», dijo Rodrigo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Parece que no entendiste la advertencia».
Y ahora, cavando en mi propiedad. Ignacio se puso en pie, la cruz de plata apretada en su puño. Esta no es tu propiedad. Todo lo que fue de tu tío loco ahora, pertenece a la Esmeralda por deudas impagas, replicó Rodrigo, sacando un documento de su chaqueta. Y tú estás robando. Sus ojos cayeron sobre la cruz de plata, que asomaba entre los dedos de Ignacio. Y se ensombrecieron. Eso es de mi familia. En ese instante, Relámpago, que había permanecido en la sombra, cargó hacia adelante con un relincho feroz, interponiéndose entre Ignacio y los hombres, mostrando los dientes y pateando el aire con sus patas delanteras. La fachada de Rodrigo se quebró por un segundo, mostrando un destello de miedo genuino. Sabía algo. Algo sobre el caballo. Algo sobre la cruz. Y ese algo era tan peligroso como el secreto que acababa de salir a la luz. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un machete. Relámpago, plantado como una estatua de furia entre Ignacio y Rodrigo, resoplaba, sus hollares emitiendo 2 columnas de vapor en la fría noche. El miedo en los ojos de Rodrigo fue fugaz, pero real. No era miedo al caballo, sino a lo que el caballo representaba. Controla a tu bestia, viejo, escupió Rodrigo, recuperando la compostura pero retrocediendo un paso. Sus hombres tensaron los brazos, listos para actuar. No es mi bestia. Es mi testigo, contestó Ignacio, con una calma que no sentía. La cruz de plata le quemaba la palma de la mano. Tu abuelo y mi tío no solo fueron socios. Fueron hermanos de sangre. Hasta que la avaricia de Anselmo lo arruinó todo. Rodrigo soltó una risa forzada. ¡Pah! Historias de un loco. Mi abuelo fue un hombre honorable. Construyó la Esmeralda con su esfuerzo. ¿Honorable? Ignacio alzó la cruz. ¿Esto te parece honorable? Es la cruz de mi familia. Tu abuelo la robó, o peor, se la quitó a Benjamín después de intentar matarlo. Los ojos de Rodrigo brillaron con una codicia venenosa. Esa reliquia pertenece a la hacienda. Y esos cofres que has encontrado también. Todo es mío por derecho. Señaló el agujero del sótano. Te doy una última oportunidad, Santos. Vete ahora, olvida todo esto, y te dejaré vivir. Quédate, y te seguiré los pasos a tu tío. La amenaza era clara. Ignacio miró a Relámpago. El caballo bajó la cabeza, frotando su hocico contra su brazo, como diciendo, confía en mí. Luego, dio media vuelta, y con determinación, empezó a caminar hacia el monte, hacia el sendero que llevaba a las colinas. No iba huyendo. Iba guiando. Mi tío no se fue, dijo Ignacio, metiéndose la cruz en el cinturón. Se escondió. Y ahora yo voy a encontrar por qué. Sin esperar respuesta, siguió a Relámpago, adentrándose en la oscuridad del monte, dejando a Rodrigo y sus hombres junto a las ruinas y el secreto recién descubierto. La caminata fue una pesadilla. El sendero era escarpado, lleno de piedras sueltas y maleza espinosa. La luna, una delgada hoz en el cielo, ofrecía poca luz. Pero Relámpago avanzaba con una seguridad sobrenatural. Parecía conocer cada recodo, cada árbol, cada roca. Ignacio lo seguía, tropezando, con el corazón en un puño, escuchando a lo lejos las maldiciones y los pasos de Rodrigo y sus hombres, que lo seguían a cierta distancia. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro. Y allí, semioculta por enredaderas y un derrumbe de rocas, estaba la boca de la mina, Sangre de Cristo. Una abertura negra y profunda en la montaña, como la boca de un leviatán dormido. Un letrero de madera podrida, casi ilegible, colgaba torcido. Peligro. Derrumbe inminente. Un aire frío y cargado de humedad salía del interior, oliendo a tierra mojada, óxido, y algo más. Algo metálico y antiguo. Relámpago se detuvo frente a la entrada y relinchó, una vez, un sonido que resonó en el silencio de la noche como una campana. Luego, se acercó a una pila de rocas específica al lado de la entrada, y con su cabeza, empujó una de ellas, más pequeña que las demás. Para sorpresa de Ignacio, la roca cedió, revelando un hueco. Dentro, otro cuaderno, más pequeño, protegido en una bolsa de cuero aceitado. Ignacio lo tomó con manos temblorosas.
Era el diario final de Benjamín. Las primeras páginas detallaban su plan. Sabía que Anselmo no se detendría. Sabía que su herencia sería reclamada. Y había preparado una trampa. No había escondido su parte del tesoro en el sótano de la casa. Esos cofres, escribía, estaban llenos de piedras. El verdadero tesoro, la plata que él había logrado extraer en secreto, estaba escondido en un lugar que solo un ser de pura lealtad podría encontrar. Mi yegua, Centella, la madre de Relámpago, decía la escritura, sabe el camino. Ella me acompañó en las noches que trabajé en secreto. Le confié mi último secreto. Y si este diario llega a las manos de mi sangre, será su descendiente, el caballo que nació de la lealtad, quien guíe el camino. Ignacio levantó la vista, mirando a Relámpago con una comprensión abrumadora. No era solo un caballo. Era el guardián de un legado. Era la clave. En ese momento, Rodrigo y sus hombres irrumpieron en el claro, jadeantes y enfurecidos. Se acabó el juego, Santos, gritó Rodrigo, blandiendo una pistola. ¿Qué más has encontrado? Dámelo todo. Ignacio guardó el diario en su pecho. El tesoro no es tuyo, Rodrigo. Nunca lo fue. Todo es mío, rugió Rodrigo, y apuntó con la pistola a Ignacio. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Relámpago, con un relincho que era un grito de guerra, cargó. No hacia Rodrigo, sino hacia la entrada de la mina, golpeando con su pata delantera una viga de madera podrida que sostenía parte del techo de la entrada. La viga crujió, se quebró, y con un estruendo ensordecedor, una parte de la montaña se vino abajo, sellando la entrada de la mina, Sangre de Cristo, con una nube de polvo y rocas. Cuando el polvo se asentó, Rodrigo y sus hombres estaban paralizados, contemplando la tumba de piedra. Ignacio y Relámpago estaban a salvo, pero el camino al tesoro parecía perdido para siempre. Sin embargo, Relámpago no parecía alarmado. Se acercó a Ignacio y lo miró, y luego desvió su mirada hacia un sendero diferente, casi invisible, que se adentraba en el monte en dirección opuesta a la mina. El verdadero tesoro no estaba en la mina. La mina era solo una fachada, una tumba para la avaricia de Anselmo. El secreto final estaba en otro lugar. Y Relámpago era el único mapa viviente para encontrarlo. El polvo de la mina derrumbada se depositó lentamente, cubriendo todo con un manto gris y funerario. Rodrigo estaba lívido, temblando de rabia e impotência. Maldito caballo. Maldito sis, Santos. Has destruido todo. Ignacio, con el corazón aún golpeándole por la adrenalina, no le prestaba atención. Su mirada estaba fija en Relámpago, que, tranquilo ahora, olfateaba el aire y miraba hacia el sendero alternativo que serpenteaba colina arriba, lejos del caos. El mensaje del diario de Benjamín resonaba en su mente. Solo un ser de pura lealtad podría encontrar el camino. El tesoro no estaba en la mina. La mina era la tumba de la ambición de Anselmo, el símbolo de la traición. El verdadero legado de Benjamín estaba en otro lugar, un lugar que solo la lealtad de una yegua y ahora de su hijo podían revelar. No he destruido nada, Rodrigo, dijo Ignacio, su voz serena por primera vez en años. Solo he cerrado la puerta a un pasado de avaricia. El tesoro que buscas nunca fue tuyo. Y nunca lo será. Sin esperar una respuesta, Ignacio montó sobre Relámpago. El animal, sin necesidad de riendas que lo guiaran, comenzó a caminar hacia el nuevo sendero. Rodrigo gritó órdenes a sus hombres, pero estaban conmocionados por el derrumbe y, secretamente, un poco supersticiosos ante el comportamiento casi sobrenatural del caballo. No lo siguieron de inmediato. El nuevo camino era aún más estrecho, un simple rastro de venado que subía hacia los picos más altos. Relámpago avanzaba con una seguridad inquebrantable, como si siguiera un camino invisible marcado en su memoria genética. Ignacio se aferraba a la crin, sintiéndose un pasajero en un viaje cuyo destino solo su fiel compañero conocía. El aire se volvió más frío y limpio. A través de los árboles, empezaron a vislumbrarse vistas impresionantes de los valles de Jalisco, bañados por la luz plateada de la luna. Después de un tiempo, llegaron a otro claro, uno mucho más pequeño y escondido. En el centro, había un manantial natural,
cuyas aguas cristalinas formaban un pequeño estanque. Y junto al manantial, semioculta por la vegetación, había una pequeña cueva, no natural, sino excavada a mano en la roca, con la entrada reforzada con vigas de madera resistentes. Sobre la entrada, tallada toscamente en la piedra, había una cruz idéntica a la que Ignacio llevaba en su cinturón. Relámpago se detuvo frente a la cueva y relinchó suavemente, bajando la cabeza en un gesto que parecía de respeto. Este era el lugar. El verdadero escondite. Ignacio desmontó, con el alma encogida. Al entrar en la cueva, contuvo la respiración. No era grande, pero estaba limpia y seca. Y allí, apilados contra la pared, había una docena de cofres de madera fuerte, herrados con metal. Con un esfuerzo, abrió uno. No había piedras. Brillaba con la luz fría y eterna de la plata pura, en lingotes y piezas trabajadas. Pero no era eso lo que le heló la sangre. En un rincón, sobre una manta limpia, había un esqueleto. No estaba desordenado, como si la persona hubiera caído. Estaba recostado en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho. Entre sus huesos digitales, sostenía un papel doblado. Y a su lado, colgada de un clavo en la pared, estaba una soga de montar vieja y un pequeño freno de plata. Eran las herramientas de un charro. Las herramientas de Benjamín. Ignacio no necesitó leer el papel para saberlo. Su tío no había huido. Había venido aquí, a su verdadero refugio, a esperar la muerte en paz, custodiando el fruto de su trabajo y el símbolo de la traición que lo condenó a la soledad. Con manos que temblaban, tomó el papel. La escritura era débil, la última que Benjamín trazaría. Si lees esto, hijo mío o sobrino mío, has sido guiado por la lealtad. Esta plata es tuya. Es limpia. No está manchada por la sangre de la traición, como la de Anselmo. Úsala para vivir en paz. Y hazme una promesa, no busques venganza. La venganza es el fuego que consume al que lo enciende. La justicia a veces llega por otros caminos. Cuida del caballo. Su madre me salvó la vida muchas veces. Él ahora salva la mía, al guiarte hasta aquí para limpiar mi nombre. Ignacio se arrodilló, las lágrimas surcando el polvo de su rostro. No lloraba por la plata. Lloraba por el hombre que murió solo, traicionado, pero en paz. Lloraba por el perdón que emanaba de esas palabras. En ese momento de profunda conexión, un ruido fuera de la cueva lo alertó. Era el sonido de una rama quebrada, seguido de un jadeo familiar. Salió y vio a Rodrigo, solo, sudoroso y con la ropa rasgada, apoyado contra un árbol al borde del claro. Había logrado seguirlos, pero estaba exhausto. Su pistola colgaba inútil en su mano. ¿Lo ves, Santos?, jadeó, con una mezcla de asombro y codicia al ver la entrada de la cueva. Al final, gana la esmeralda. Ignacio lo miró, y no vio a un enemigo, sino a un hombre tan esclavo de su herencia de avaricia, como él lo había sido de su herencia de dolor. No, Rodrigo, dijo con calma. Aquí no hay ganadores. Solo un hombre que encontró paz, y otro que se niega a encontrarla. Y entonces, Relámpago, que había estado bebiendo del manantial, se acercó a Rodrigo. No con agresividad, sino con una curiosidad serena. Se acercó tanto que su aliento cálido empañó el rostro del capataz. Rodrigo, sorprendido, miró directamente a los ojos del caballo. Y algo se quebró dentro de él. Tal vez fue el peso de la historia, tal vez fue la locura del momento, o quizás, solo quizás, fue el reflejo de su propia alma vacía en aquellos ojos oscuros y profundos. Un sollozo escapó de sus labios. «Esos ojos», murmuró, retrocediendo. «Esos malditos ojos, mi abuelo, siempre hablaba de los ojos de la yegua de Benjamín, decía que lo miraban, que lo juzgaban desde las sombras». Y dando media vuelta, Rodrigo huyó, despareciendo entre los árboles, no como un cazador, sino como un fantasma perseguido por los demonios de su propia sangre. La justicia, como Benjamín predijo, había llegado por un camino inesperado. La huida de Rodrigo fue como la de un animal herido, un ruido que se desvaneció entre la espesura, dejando un silencio cargado de significados. Ignacio se quedó junto a la entrada de la cueva, respirando el aire frío de la montaña, sintiendo el peso del legado de Benjamín no como una carga,
sino como una liberación. No era rico por la plata, era rico por la verdad. Relámpago se acercó, y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, como si comprendiera la tormenta emocional que se calmaba en su interior. Pasó el resto de la noche en vela, custodiando el lugar, haciendo guardia junto a los restos de su tío. Al amanecer, con la luz bañando el claro en tonos dorados, Ignacio realizó una tumba digna. Con cuidado y respeto, enterró los huesos de Benjamín en un lugar soleado junto al manantial, marcando el sitio con la cruz de San Ignacio clavada en la tierra. No era un final triste, era un descanso merecido. Luego, su pragmatismo de hombre de campo tomó el control. No podía cargar con todos los lingotes. Tomó solo uno, lo suficiente para empezar una nueva vida lejos de allí, para comprar un pequeño terreno, unas cuantas cabezas de ganado. El resto permanecería escondido, un secreto entre la montaña, el espíritu de Benjamín y la lealtad de un caballo. Sellaría la cueva, protegiéndola de los radrigous del mundo. La bajada de la montaña fue más ligera, a pesar del peso del lingote en sus alforjas. Relámpago parecía caminar con un nuevo brío, como si una misión hubiera sido cumplida. Ignacio ya no se sentía un excharro, se sentía el guardián de una historia, el eslabón que cerraba un círculo de dolor y lo transformaba en paz. Sin embargo, al adentrarse en el monte bajo, una neblina baja y extraña comenzó a formarse, envolviendo los troncos de los árboles en jirones de algodón húmedo. El ambiente se volvió irreal, silencioso. Relámpago, que había estado tan seguro, redujo su paso, sus orejas moviéndose hacia adelante y hacia atrás, alerta. Empezó a resoplar con nerviosismo, olfateando el aire cargado de humedad. «Tranquilo, muchacho», murmuró Ignacio, acariciando su cuello. «Y es solo la neblina matinal». Pero sabía que no era solo eso. Había una electricidad en el aire, una sensación de presencia. De repente, Relámpago se detuvo en seco, plantando sus patas en el suelo. Emitió un relincho bajo, gutural, una mezcla de miedo y reconocimiento. Ignacio entrecerró los ojos, tratando de penetrar la cortina gris. Y entonces la vio. A unos 50 metros, entre los árboles, una figura blanca y espectral. Era una yegua, tan blanca como la nieve, inmóvil, mirándolos fijamente. No era un caballo real. Su contorno parecía vibrar ligeramente, como si estuviera hecho de la misma neblina. Ignacio sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Era Centella, el espíritu de la yegua de Benjamín, la madre de Relámpago. La leyenda cobraba vida ante sus ojos. Relámpago no intentó acercarse ni huir. Permaneció quieto, emitiendo un suave sonido, casi un lamento, desde lo más profundo de su pecho. Era un diálogo silencioso, una conversación entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre una madre y su hijo, entre el pasado y el presente. La yegua espectral alzó la cabeza, y por un instante, Ignacio juró ver los mismos ojos oscuros y sabios de Relámpago. Luego, dio media vuelta con una elegancia etérea, y comenzó a caminar, desapareciendo y reapareciendo entre la neblina, como si los guiara una vez más. Ignacio, con el corazón latiéndole con fuerza, espoleó suavemente a Relámpago para seguirla. No sentía miedo, sino una reverencia profunda. La yegua fantasma los condujo por un atajo que desconocían, un camino que bordeaba un arroyo secreto. Y entonces, la neblina se disipó de repente, como si un telón se hubiera corrido. Estaban en un lugar que Ignacio nunca había visto. Un pequeño valle escondido, de una belleza prístina, con un prado verde y un arroyo de aguas cristalinas. En el centro del prado, había una casa pequeña, no una ruina, sino una cabaña de tronco sólida y bien cuidada. Y sentada en un banco a la entrada, había una mujer mayor, con el cabello cano recogido en un moño, tejiendo una manta. Al verlos, dejó su labor y se puso de pie, sin mostrar sorpresa, como si los hubiera estado esperando toda la vida. Relámpago relinchó, esta vez con un tono de alegría clara, y trotó hacia ella, frotando su cabeza contra su brazo con familiaridad. La mujer sonrió, acariciando el hocico del animal. «Hola, Relámpago», dijo su voz, suave como el rumor del arroyo. «Ya era hora de que trajeras a casa a Ignacio». Ignacio desmontó, atónito.
¿Quién es usted, señora? La mujer lo miró, y en sus ojos, del color de la tierra húmeda, vio la misma paz que había sentido en la cueva. Soy Elena, dijo. Elena Santos. La hermana menor de tu padre. La tía de la que probablemente nunca oíste hablar. Ignacio se quedó sin palabras. Su padre nunca había mencionado a una hermana. Benjamín era mi hermano mayor, continuó ella, señalando el valle. Él me construyó este refugio cuando la persecución de Anselmo comenzó. Me escondió aquí para protegerme. Él sabía que Anselmo era capaz de todo. Yo he vivido aquí desde entonces, cuidando de este lugar, esperando. ¿Esperando qué? Preguntó Ignacio, con la voz quebrada. A que la verdad saliera a la luz. A que alguien de nuestra sangre, guiado por la lealtad de este noble animal, dijo, acariciando de nuevo a Relámpago, encontrara el camino para limpiar nuestro nombre. Benjamín me dijo, la última vez que lo vi, que cuando un hombre a caballo, seguido por el hijo de Centella, llegara a este valle, significaría que la justicia, al fin, había llegado. Ignacio miró a su alrededor, al valle paradisíaco, a la mujer que era su familia, al caballo que era su hermano de alma. La herencia no era la plata. La herencia era esto. La paz, la familia, la verdad. Y el fantasma de la yegua blanca los había guiado a casa. Pero una pregunta quedaba en el aire, una pregunta cuya respuesta cambiaría todo lo que Ignacio creía saber sobre su propia vida. El valle escondido, al que Elena llamaba el refugio, era más que un lugar, era un santuario. Ignacio pasó los siguientes días sumergido en una realidad alterna, lejos de la humillación, la persecución y el polvo del pasado. Ayudaba a su tía Elena en las pequeñas tareas del hogar, reparaba una cerca, aprendía los secretos de las hierbas que ella cultivaba. Por las noches, junto al fuego, ella le contaba historias de su padre, de Benjamín, de una familia unida que fue destrozada por la ambición de un hombre. Relámpago pastaba libre y feliz en el prado, recuperando el brillo en su pelaje, como si supiera que su misión principal había concluido. Pero una sombra persistía en la mente de Ignacio, la figura de Rodrigo. Su huida no significaba que la amenaza hubiera desaparecido. La hacienda La Esmeralda era poderosa, y un hombre herido en su orgullo era impredecible. Además, la pregunta sobre cómo Elena había sobrevivido todos esos años, completamente aislada, sin que Anselmo o su familia la encontraran, rondaba en su cabeza. «Tengo amigos, Ignacio», le dijo ella una tarde, mientras recolectaban tomates de su huerta. No todos en este pueblo se doblegaron ante Anselmo. Uno en particular, el abogado que te envió la carta, el licenciado Mendoza. Él fue el puente. Él sabía de mi existencia, y me traía provisiones y noticias de vez en cuando. Fue él quien, tras la muerte de Benjamín, insistió en que debíamos buscar al último de los santos. A ti. El nombre del licenciado Mendoza resonó en Ignacio. Era el hombre que, con una fría carta, lo había arrastrado de vuelta a este mundo de secretos. Decidió que debía verlo. No para reclamar nada, sino para entender el cuadro completo, para cerrar todos los cabos sueltos. Dejando a Relámpago descansando en el valle, Ignacio cabalgó hasta el pueblo en una mula prestada por Elena. El pueblo, Santa María del Monte, era un lugar tranquilo, con una plaza central sombreada por frondosos árboles y una iglesia colonial blanca. La oficina del licenciado Mendoza estaba en un edificio antiguo, con un letrero de latón oxidado. Al entrar, el olor a papel viejo y polvo lo envolvió. El licenciado era un hombre anciano, de espalda encorvada y gafas gruesas, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. «Señor Santos», dijo, sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Sabía que vendría. La noticia del derrumbe en la mina Sangre de Cristo y la desaparición temporal de Rodrigo Esquivel ha corrido como pólvora. Ignacio se sentó frente a él. «No vine por noticias, licenciado. Vine por la verdad. Toda la verdad». El anciano suspiró, quitándose las gafas y limpiándolas con un pañuelo. «La verdad es un mosaico con muchas piezas, joven. Su tío Benjamín no solo fue mi cliente. Fue mi amigo. Y fallé en protegerlo». La confesión salió cargada de culpa. Cuando Anselmo lo traicionó, yo era joven e inexperto.
La familia Esquivel tenía a todo el pueblo en el bolsillo, incluido al juez de la época. No pude hacer nada para probar la traición. Lo único que pude hacer fue ayudar a Benjamín a esconder sus activos reales, y en secreto, proteger a su hermana Elena. ¿Y por qué me buscó a mí ahora?, preguntó Ignacio. Porque los tiempos han cambiado. Anselmo murió hace años, consumido por sus propios demonios, dicen. Su hijo, el padre de Rodrigo, era un hombre débil que dejó la hacienda en ruinas. Rodrigo es un títere que intenta emular a un abuelo al que nunca conoció, pero solo ha heredado su avaricia, no su astucia. Benjamín siempre dijo que la venganza no era el camino. Pero la justicia sí. Y usted, Ignacio, era la pieza final. El último Santos. El único que, guiado por la sangre y la lealtad del caballo, podría desenterrar la prueba definitiva. El abogado abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso. Anselmo no era un hombre meticuloso en sus confidencias. En un momento de debilidad, borracho y arrepentido, le dictó una carta a un amigo, confesando lo que le hizo a Benjamín. El amigo, asustado, me la trajo a mí antes de morir. Aquí está. Le entregó el sobre a Ignacio. Es la confesión firmada de Anselmo Esquivel. Detalla el intento de asesinato en la mina, la apropiación indebida de los fondos, la campaña de difamación. Con esto, cualquier reclamo de Rodrigo sobre las propiedades de su familia, sobre lo que fue de Benjamín, es nulo. Con esto, el nombre de los santos queda limpio para siempre. Ignacio tomó el sobre como si contuviera fuego. Era la victoria total. Era la prueba irrefutable. Miró al licenciado, y en lugar de alegría, sintió una profunda pena. Pena por los años de sufrimiento, por la vida que su tío y su tía habían perdido. ¿Por qué no usó esto antes? Porque antes no tenía sentido, dijo el abogado con tristeza. Rodrigo no es el verdadero enemigo, Ignacio. Es un síntoma. El verdadero enemigo era la sombra de Anselmo. Y una sombra no se combate con papeles, se combate con luz. Usted fue la luz. Usted, con su dignidad y su conexión con el legado de Benjamín, fue quien hizo que la sombra retrocediera. Este documento es solo el sello final. La justicia real ya ocurrió en la montaña. Ignacio guardó el sobre en su interior. Tenía razón. Salir ahora a denunciar a Rodrigo sería alimentar el mismo ciclo de odio del que su tío le advirtió. Tal vez la verdadera victoria era vivir en paz, con la certeza interior de haber hecho lo correcto. Agradeció al licenciado y se dispuso a salir. Pero al abrir la puerta, se encontró de frente con una figura que bloqueaba la entrada. Era Rodrigo. Pero no era el mismo hombre arrogante de días atrás. Estaba demacrado, con la ropa sucia, y en sus ojos había un vacío aterrador. Había estado escuchando. Y en sus manos, no llevaba una pistola, sino un machete viejo y oxidado. Así que tenías esto, viejo traidor, le escupió al abogado, su voz ronca y quebrada. Y tú, Santos, ¿crees que con un papel lo arreglas todo? Ignacio se interpuso entre Rodrigo y el anciano abogado. La batalla final, que él creía evitada, había llegado a su puerta. Y esta vez, no había un derrumbe que los separara, ni un caballo para interponerse. Solo dos hombres, cara a cara, con el peso de la historia gritando entre ellos. La tensión en la pequeña oficina del abogado era palpable, un hilo tenso a punto de romperse. Rodrigo empuñaba el machete con manos temblorosas, pero su mirada estaba fija en Ignacio con una intensidad demencial. Todo era mío, masculló, con la boca torcida en una mueca de locura. La hacienda, la tierra, la plata, el respeto. Tú me lo has quitado todo. Primero con tu caballo endemoniado, luego con tus mentiras, y ahora con este papel. Ignacio mantuvo la calma, aunque cada latido de su corazón era un tambor en sus oídos. No movió un músculo, manteniéndose como un muro entre la furia de Rodrigo y el indefenso licenciado Mendoza. Nada fue tuyo, Rodrigo, dijo, con una voz sorprendentemente serena. Solo heredaste una mentira, y una deuda de honor que nunca pagaste. El machete no va a devolverte lo que tu abuelo perdió el día que traicionó a su hermano. Mi abuelo era un gran hombre, gritó Rodrigo,
y con un alarido, se abalanzó. Ignacio, con los reflejos curtidos en 1000 jaripeos y domas, esquivó el torpe tajo lateral. El machete se clavó profundamente en el marco de madera de la puerta, quedándose atascado por un precioso segundo. Fue todo lo que Ignacio necesitó. Se lanzó sobre Rodrigo, agarrándolo por la cintura y llevándolo contra la pared, haciendo que varios libros cayeran de sus estantes en una nube de polvo. La pelea era desigual. Rodrigo era más joven, pero estaba fuera de sí, cegado por la rabia. Ignacio era viejo, pero fuerte como un roble y dueño de una paz interior que le daba una claridad letal. Rodaron por el suelo, intercambiando golpes brutales. El licenciado Mendoza gritó pidiendo ayuda desde la puerta. La conmoción atrajo a la gente del pueblo. En minutos, una pequeña multitud se había reunido frente a la oficina, observando la escena con horror y fascinación. Era el duelo que todos, secretamente, sabían que era inevitable entre el pasado y el presente, entre la Esmeralda y el fantasma de los santos. Ignacio logró zafarse de un puñetazo y se puso de pie, jadeando. Rodrigo hizo lo mismo, recuperando el machete del marco de la puerta. Se acabó, Santos, rugió, blandiendo el arma de nuevo. Pero entonces, un sonido familiar atravesó el aire, claro y poderoso sobre el murmullo de la multitud. Unreal & Co. Un relincho que Ignacio reconocería entre 1000. Todos giraron la mirada. Al final de la calle, galopando hacia la plaza como un espectro de furia y belleza, venía Relámpago. Elena debió de haberlo soltado, o tal vez el animal, con su conexión casi sobrenatural con Ignacio, había sentido el peligro. Su pelaje alazán brillaba bajo el sol, sus músculos se movían con una gracia y potencia que helaba la sangre. La gente se apartó a su paso, asombrada. Rodrigo vio al caballo acercarse, y su rostro se descompuso en un puro terror. «No», gritó, retrocediendo. «Aléjate». Relámpago no se detuvo. Cargó directamente hacia Rodrigo, no para embestirlo, sino para interponerse una vez más entre él e Ignacio. Se plantó, resoplando, sus hollares dilatados, mostrando los dientes en un gesto feroz. Era la encarnación viviente de la culpa de los Esquivel, el testigo mudo de décadas de injusticia. Rodrigo, paralizado por el miedo, miró los ojos del caballo, y fue como si viera a través del tiempo, viendo a la yegua blanca de Benjamín, viendo el juicio silencioso de generaciones. Su brazo, el que empuñaba el machete, cayó lentamente, hasta que el arma golpeó el empedrado con un sonido metálico y final. No podía luchar contra un fantasma. No podía ganar contra la lealtad. Con un quejido que era la rendición total de su espíritu, Rodrigo se desplomó de rodillas en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos, derrotado no por la fuerza, sino por el peso aplastante de la verdad. En ese momento, el sheriff del pueblo, un hombre serio que había observado toda la escena, se acercó y puso una mano en el hombro de Rodrigo. «Se acabó, Esquivel». Lo levantó y se lo llevó, no con violencia, sino con la firmeza de quien pone fin a una era. La multitud guardó silencio, observando cómo la historia daba su último giro. Ignacio se acercó a Relámpago, abrazando su cuello con fuerza, sintiendo el calor y la vida del animal que le había salvado la vida de tantas maneras. No había palabras. Solo el entendimiento profundo de que algunos lazos son más fuertes que la sangre, son del alma. El duelo había terminado. Pero la leyenda, sin embargo, estaba a punto de nacer. Los días que siguieron al duelo en la plaza fueron de una calma extraña y reparadora para Santa María del Monte. Rodrigo Esquivel fue encarcelado a la espera de juicio, no tanto por el altercado con el machete, sino por las numerosas deudas, amenazas y abusos de poder que salieron a la luz una vez que el miedo a la Esmeralda se disipó. La confesión de Anselmo, custodiada por el licenciado Mendoza, nunca fue hecha pública oficialmente. Ignacio y el abogado estuvieron de acuerdo. Airear el pasado solo abriría nuevas heridas. La sombra de Anselmo se desvanecería con el tiempo, convertida en una leyenda oscura, una advertencia moral. La verdadera justicia era la paz que ahora reinaba. Ignacio, con Elena, se dedicó a reconstruir el refugio. Usando una pequeña parte del lingote de plata, compró materiales y contrató a algunos hombres del pueblo, no como peones,
sino como colaboradores, pagándoles generosamente y ganándose su respeto no por el miedo, sino por la honradez. La cabaña se amplió, se reforzaron los corrales, se trajeron unas cuantas vacas y ovejas. No era la Esmeralda, no pretendía serlo. Era un hogar. Un lugar donde el apellido Santos, por primera vez en décadas, significaba trabajo, dignidad y comunidad. Relámpago era el rey indiscutible del valle. Los niños del pueblo, que empezaron a visitar el lugar con sus padres, lo adoraban. Le llevaban manzanas y zanahorias, y él, con una paciencia infinita, se dejaba acariciar y montar por los más valientes. Se corrió la voz, por supuesto. La historia del Excharro, el caballo que veía fantasmas y el tesoro escondido, se convirtió en el tema favorito de las cantinas y las reuniones familiares. Pero había un respeto reverencial alrededor de Ignacio. Lo veían no como un hombre afortunado, sino como un hombre probado por el fuego y digno de su destino. Una tarde, mientras Ignacio reparaba una cerca, vio acercarse a un grupo de jinetes. Por un momento, un vestigio de vieja tensión se apoderó de él. Pero eran los hijos de los hombres que una vez trabajaron para Rodrigo. Jóvenes, fuertes, con miradas que buscaban algo más que un sueldo. Don Ignacio, dijo el mayor, quitándose el sombrero. Hemos hablado. La Esmeralda se está vendiendo a pedazos. Los bancos se la están quedando. Nos quedamos sin trabajo. Usted sabe de caballos. Usted sabe de la tierra. Nos preguntábamos si necesitaba ayuda aquí. No queremos caridad. Queremos aprender. Ignacio los miró, a ellos y a sus caballos. Vio en sus ojos el mismo amor por la tradición que ardía en él. No eran el enemigo. Eran el futuro. El trabajo no falta, dijo finalmente, una sonrisa asomando a sus labios por primera vez en mucho, mucho tiempo. Pero aquí se trabaja con la mano abierta y la palabra clara. El que esté dispuesto, que se quede. Fue el comienzo. Poco a poco, el refugio se transformó en algo más que una granja. Se convirtió en una escuela informal de charrería, no la del espectáculo, sino la de verdad, la del campo, la del respeto al caballo y a la tierra. Ignacio, el Excharro, volvió a vestir su traje, no como un disfraz, sino como un uniforme de honor, enseñando a los jóvenes los secretos de la doma, el lazo, la equitación. Relámpago era su mejor maestro, mostrando con su sola presencia lo que significaba la confianza entre un hombre y su caballo. Elena observaba todo desde el porche de la cabaña, tejiendo, con una paz profunda en el rostro. Su hermano Benjamín podía descansar en paz. Su legado no era de plata, sino de semillas plantadas en tierra fértil. La venganza no había triunfado. Había triunfado la restauración. Pero una última pieza del rompecabezas faltaba por colocar, una pieza que solo el corazón de Relámpago guardaba, y que revelaría el lazo más profundo y sorprendente de todos. Los años pasaron sobre el refugio, con la suavidad de una brisa veraniega. El lugar ya no era un secreto, era un faro. Gentes de todos los rincones de Jalisco venían a ver al legendario Excharro, y a su milagroso caballo, Relámpago. Ignacio, ahora cano pero con una fuerza serena en sus movimientos, se había convertido en un patriarca respetado. Su escuela de charrería era famosa, y los muchachos que una vez llegaron buscando trabajo eran ahora hombres hechos y derechos, expertos jinetes y administradores de la próspera granja. Elena envejecía con gracia, rodeada del cariño de una comunidad que la consideraba una abuela. Una tarde, durante la fiesta anual que organizaban en el refugio, para celebrar la fundación del lugar, Ignacio estaba sentado en un banco, observando a los jóvenes realizar suertes charras. Relámpago, también anciano pero aún majestuoso, estaba a su lado, con la cabeza apoyada en el hombro de su amo, observando la escena con sus ojos sabios. La paz era absoluta. En ese momento de plenitud, un recuerdo cruzó la mente de Ignacio, un detalle que siempre había estado allí, en el fondo, pero al que nunca había dado importancia. La forma en que Relámpago movía las orejas, el modo particular en que resoplaba cuando estaba contento, un pequeño remolino de pelaje más claro en su pecho, eran idénticos a los de un caballo que su padre había tenido cuando él era niño. Un caballo del que siempre habló con un cariño especial, una yegua llamada Centella.
La revelación lo golpeó como un rayo en un cielo despejado. No era solo que Relámpago fuera el hijo de la yegua de Benjamín. Era que Centella, la yegua de Benjamín, había sido, décadas atrás, la yegua de su propio padre. Los hermanos, Benjamín y el padre de Ignacio, no solo habían estado unidos por la sangre, sino también por el amor a los caballos. Cuando la tragedia separó a las familias, Benjamín se llevó a Centella, el último vínculo tangible con su hermano menor. Y años después, el hijo de Centella, Relámpago, había encontrado al hijo de su hermano menor, Ignacio, y lo había guiado de vuelta a casa. No era una casualidad. Era un círculo que se cerraba deliberadamente. El destino, tejido a través de generaciones y encarnado en la lealtad de un caballo, había trabajado incansablemente para reunir lo que la avaricia de un hombre había separado. Ignacio se volvió hacia Relámpago, sus ojos llenos de lágrimas de asombro y gratitud. «Tú», susurró, acariciando el rostro del animal. «Tú no solo me salvaste a mí. Salvaste toda nuestra familia. Eres de nuestra sangre, tanto como yo». Relámpago lo miró, y en sus ojos oscuros, Ignacio juró ver un destello de entendimiento, una paz profunda y ancestral. El caballo frotó su hocico contra la mejilla húmeda de Ignacio, sellando un pacto que había comenzado mucho antes de que ellos nacieran. Esa noche, mientras las festividades terminaban y el valle se sumía en un silencio respetuoso, Ignacio llevó a Relámpago al manantial, junto a la tumba de Benjamín. La luna llena bañaba todo con una luz plateada, la misma plata que una vez prometió fortunas y solo trajo dolor, hasta que fue redimida. «Hermano Benjamín», dijo Ignacio en voz alta, su voz firme en la quietud. «Tu secreto está a salvo. Tu nombre está limpio. Y tu familia, nuestra familia, está completa. Descansa en paz». Un suave relincho de relámpago pareció flotar en el aire, una respuesta etérea, una bendición. Ignacio Santos, el excharro, ya no era un hombre marcado por la injusticia. Era el guardián de un legado de lealtad, el eslabón viviente entre un pasado de sombras y un futuro de luz. Y a su lado, siempre, hasta el final de sus días, estaría su hermano de alma, su faro y su salvación, el caballo que no solo cargó con su cuerpo, sino con el peso de su historia, y los guió a ambos hacia la redención. La leyenda había terminado. La vida, la verdadera, apenas comenzaba.